qué es? Cuando el agua está en el cielo es algo etéreo. Luego cae en forma de lluvia o nieve, conectando esa pureza del cielo con las cumbres de las montañas. A medida que se va derritiendo, cada gota se junta con otra formando frágiles cursos de agua. Pero estos se juntan con otros y luego con otros más, creando arroyos que toman cada vez más fuerza. Así cada una de estas pequeñas gotas unidas en cantidades incalculables forman una gran corriente que recorre los valles en una sola dirección. Ese eterno fluir de los ríos conecta la pureza del cielo con la fuerza de la montaña para finalmente nutrir los campos en los valles. Es por esto que los ríos han sido fuente indispensable de las primeras grandes civilizaciones de la historia. Al igual que el río Nilo para Egipto, que los ríos Tigris y Éufrates para Mesopotamia y que el río Amarillo para China, las aguas del río Indo, allá por el año 5500 a.C., dieron origen a una de las más antiguas y destacadas civilizaciones de la historia. Bien, entonces, lo primero que tienen que, así como lo mencionaba claramente ahí, así como Egipto tuvo el Nilo, que fue la base fundamental para el desarrollo, así como los mesopotámicos tuvieron el Éufrates y el Tigris, ¿sí? Así como los chinos se adelantó, vamos a ver en el Imperio Chino, pero un poquito más adelante, los indios tienen dos ríos que consideran sagrados, de acuerdo a su religión, porque siempre el desarrollo de una cultura está asociada a cubrir sus necesidades, ¿sí? Ustedes no pueden amar una tierra que siempre les trató mal, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes llegaran a vivir a un lugar donde ni siquiera hay agua potable, donde tienen que caminar 3 horas para poder conseguir, les toca cada uno con su baldado de agua acá, donde el agua es pegajosa, donde tienen que hervirla y pasarla, primero colarla, luego hervirla y todo eso, ese proceso, muy posiblemente ustedes no quieran mucho esa tierra por lo difícil y agreste que es. Pero si ustedes tienen todas las condiciones, ¿sí? Usted dice, ¿cómo yo amo esa tierra cuando podía comer, podía bajar, simplemente salía al campo, agarraba una naranja, agarraba una mandarina, me tiraba a ese río? Uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia, ¿sí? De mi infancia, adolescencia, más o menos cuando tenía la edad de ustedes, es que tuvimos una finca en el bambú, en un sector de Santander, que pasaba un río a 50 metros de la casa, ¿sí? Todos los días nosotros íbamos al río, porque lo teníamos a 50 metros, y era un río sabroso y todo eso. Claro, cuando llovía demasiado y el río se crecía, porque se crecía impresionantemente, no se podía, pero de resto no. ¿Por qué? ¿Y no inundaba ahí? No, en algunos momentos, pero no, el río era bastante grande que no alcanzó. Sí, en algunos momentos se inundó. Al menos yo lo vi crecido, pero no inundado. Entonces, esos recuerdos son bonitos porque dices, eso es algo agradable. Uno de los peores recuerdos que tengo ya, pero esto ya era un poco mayor, ya era mayor, en La Guajira, fue que un día no conocía La Guajira, era la primera vez que iba. Llegué a un pueblito que se llama Monguí y allá venden unos dulces de leche. Ah, sí. Son dulces de leche allá en La Guajira, cerca de Riohacha. Y resulta que esos dulces de leche se los venden a uno y estaban ricos y yo me comí varios, pero no tuve el cuidado de que estaba en una zona donde casi no hay agua. Después de que me tomé los dulces sentí la necesidad de agua y pasaron las horas y no llegaba a conseguir agua hasta que vi una casetica por ahí y me pegué como 2 gaseosas de una, ¿sí? Porque tenía mucha sed. Entonces, ¿por qué? O sea, no es que la tierra sea fea, sino simplemente los recuerdos, el uno está asociado a muchas cosas bonitas, el otro está asociado a una necesidad. Si me dijeran, ¿a dónde quisiera ir primero? Pues yo me voy al río, ¿sí? No a La Guajira. Después a La Guajira, pero o ya sabiendo qué cuidados debo tener. Entonces, las culturas antiguas siempre estuvieron asociadas a un río que les proveyó. Fue tal la gratitud que esas culturas convirtieron a esos ríos en sagrados. Y hoy día, usted va a la India, ¿sí? Y encuentra un pocotón de gente haciendo ritualidades y bañándose con las aguas en el río Indo, en la India. Lo consideran sagrado. Y para la religión hindú, no para todas las religiones, para la religión hindú, que es originaria de la India,
Ese río lo consideran purificador sagrado y hay una serie de festividades que se hacen alrededor del río, ¿sí? De pronto el Nilo hoy día no lo consideran sagrado, los egipcios no lo consideran sagrado, pero lo consideran muy importante para su desarrollo. Toda el agua que se consume en Egipto viene del Nilo, toda, ¿sí? No pasa aquí en Colombia igual, porque en Colombia nosotros tenemos muchos ríos que proveen cada una de las cosas. Muy bien. ¿Dónde? ¿Por qué no estarán llegando los demás? Sí, ya se conectó los dos. Entonces, pero no, nadie más ha llegado. Samantha y Josué están. Falta Daniel y falta Hernández. Listo, sigamos entonces aquí. Entonces, siempre recuerden, el río, cuando les pregunten cuáles son los dos ríos fundamentales de la cultura india, el Indo y el Ganges. La civilización de India. Los indios consideraban a sus ríos algo sumamente sagrado. Es que para ellos, la vida misma era como el fluir del agua, donde cada gota, al igual que cada ser humano, debía reunirse con un sinnúmero de otras y aceptar ese sinuoso camino que le estaba predeterminado. ¿Qué? Oye, ¿me estás tomando el pelo? No, Pipo, no tienes ni un pelo para tomar. Lo que quiero decir es que en la antigua India ninguna persona podía contradecir el destino que le había sido trazado antes de nacer. La aceptación de ese destino era seguir las leyes de la naturaleza. Contradecir ese fluir natural suponía perder la oportunidad de renacer en algo mejor durante una próxima vida. El río Indo y el río Ganges. El río Indo recorre todo el subcontinente de la India, desde las altas cumbres de los Himalayas hasta su desembocadura en el Océano Índico. A las orillas de este río, hacia el año 2500 a.C., ya se habían desarrollado grandes ciudades que se convirtieron en centros de riqueza, refinamiento y poder. Muy bien, ¿qué escucharon antes? En la India existen, lógicamente no todos, pero todavía en el grupo grande existe el concepto de que usted no puede cambiar su destino. ¿Sí? No se puede cambiar. Si usted nació pobre, allá se habla de castas. Existen niveles de castas. Los parias, que son los que están más abajo, ni siquiera les permiten jugar con niños de otras castas. ¿Por qué? Porque esa es su creencia. Recordemos, siempre que estemos viendo historia, recuerden, no piensen en las cosas como son nuestra cultura, sino que traten de pensar en cómo es la cultura allá. Entonces, por ejemplo, si Juliana pertenece a la casta de los parias e Isabela a los brahmanes, nunca podrían estudiar juntas, nunca podrían ser amigas. Ella tendría privilegios, Juliana ninguno. Pero lo más triste de todo eso no es lo que piensa la gente, sino que eso se ha metido tanto en la mente que las mismas personas lo asumen y dicen, yo no puedo cambiar mi destino. Nací paria, nací pobre, tengo que seguir pobre toda mi vida, no lo voy a cambiar. ¿Sí? Entonces, es muy distinto como se ve en la cultura occidental, porque acá en Colombia, por ejemplo, en Norteamérica, en cualquier parte, sí, listo, de pronto no tuviste la posibilidad de tener pues riqueza, pero si trabajas fuerte, puede llegar. En la India no se piensa así. Es una cultura totalmente diferente, ¿sí? Entonces hay algunos que están abajo y otros están arriba. Y pues lógicamente también hay gente en la mitad, ¿no? Yo tengo que llegar diciendo que estoy arriba. ¿Ya? No, porque lógicamente tú eres extranjera, eso no aplica para ti, ¿sí? Porque ellos son otra cultura muy diferente, ¿sí? Pero entonces es para que vayan entendiendo. Porque en la India se habla es de la reencarnación, no de la vida después de la muerte como los egipcios, ¿sí? ¿Por los qué? Egipcios. Que ellos sí creían que no reencarnabas, tú seguías una vida en otra esfera. Entonces, como seguías la vida en otro mundo, en el inframundo, entonces tú tenías que preservar tu cuerpo. Y había todo un proceso. Ahora sí accedemos. Pero en India existe otro río muy importante, el Ganges, cuyas fértiles llanuras fueron paulatinamente tomadas por olas migratorias de pueblos que provenían del centro del continente europeo. Esta enorme cantidad de gente hablaba un idioma nuevo, el indoeuropeo, y se establecieron allí formando nuevas ciudades. Bueno, nuevas es un decir, ya que estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. ¿Qué
¿Qué pasaba con el Ganges? El Ganges era un río que llenaba de fertilidad un valle, igual al Nilo, igual al el Éufrates y al Tigris. Entonces lo hizo atractivo para las culturas que no tenían ríos tan buenos como los que ellos tenían, y por eso hablan de invasiones, ¿sí? Ahora, las invasiones normalmente llegaron del occidente, por eso se habla de culturas indoeuropeas, llegaron de Irán, llegaron de esta zona, ¿sí? Porque la India, por eso se habla del subcontinente indio, porque la India, según se ha estudiado geológicamente, es como si se hubiera pegado al continente asiático, ¿sí? Porque la India está protegida en la parte alta por una cadena de montañas que la hace prácticamente impenetrable, que son los Himalayas. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, cuando Aníbal Barca quiso invadir Roma por allá en el 200 a.C., entró por los Alpes, pero los Alpes no pasan de 4.000 metros de altura. ¿Saben cuánto tienen más o menos en promedio los Himalayas? 7.000 metros de altura. Para usted sobrevivir ahí necesita condición física y ropa adecuada, o si no se muere. Nadie aguanta eso. Entonces la India, por la parte alta, nunca se vio invadida. Porque ¿quién se atrevía a cruzar eso? Nadie. Y obviamente, si lo cruzaba uno, no lo podríamos cruzar un ejército de 10.000. Además de que es muy difícil caminar por esa zona porque falta oxígeno, no hay caminos, no hay carreteras, no hay nada. Lo que es el Everest. El Everest y toda la cadena montaña. El Everest. ¿Y por qué tienen nombres tan raros? ¿Cómo? ¿Por qué tienen nombres tan raros? Porque fueron dados en otro idioma. Pero ¿cuánto mide el Everest? 8.848 metros. Es más de 8.800 por ahí. Entonces, Entonces, todas las invasiones, aquí como les estoy mostrando, a la India llegaron siempre por el lado oeste para ellos, ¿sí? O sea, el lado izquierdo nuestro aquí, oeste, ¿sí? Y llegaron a posicionarse principalmente en esta zona. ¿Sí? El Himalaya está aquí arriba. Himalaya. Toda esta zona de aquí arriba. Aquí está el océano Índico. Golfo de Regala. Sí. Aquí está Arabia, lo que nosotros conocemos. Aquí está por ahí la cultura mesopotámica se desarrolló cerca de esta zona, ¿sí? Y aquí están los persas, los iranios de hoy en día, y esta cultura pues estuvo grandemente influenciando acá en lo que es la India. Esta mezcla entre la gente que ya estaba y la gente nueva... Ah, ya deja de decir nueva, que son más viejos que estos botines de mi abuelo. Tienes razón, Pipo. Bueno, toda esta mezcla de gente dio origen a la civilización védica. Con su nuevo idioma, estos se dedicaron a poner por escrito los miles y miles de cuentos sobre sus dioses en unos libros esenciales llamados los Vedas, y lograron darle forma a la religión más antigua del mundo, el hinduismo. Luego vamos a ver qué significa eso del El hinduismo. un poquito más de Los indios percibían al universo como un espacio inmenso de dimensiones indescriptibles y compuesto por una sucesión de ciclos de duración variable. Para ellos, un kalpa, es decir, un día y una noche en la vida del dios. Chicos, ¿me escuchan? No, señor. ¿No me escuchan? Profe, no lo escuchaban porque tenía el micrófono apagado. No, es que se cayó por un momento el Zoom. Se cayó por un momento el Zoom, entonces vamos a continuar la que creo que se cayó todo aquí. Ay, sí. Listo, vamos a continuar porque hubo una falla de internet acá. Entonces, miremos el concepto del hinduismo. Vamos a mirar aquí un momentico el concepto del hinduismo, que es una religión totalmente diferente a lo que nosotros conocemos.
Los indios percibían al universo como un espacio inmenso de dimensiones indescriptibles y compuesto por una sucesión de ciclos de duración variable. Para ellos, un kalpa, es decir, un día y una noche en la vida del dios Brahma, equivalía a 8 millones de años de los nuestros. Oye, esa es una diferencia muy grande. ¡Ja! ¿Te has asustado? Entonces escucha esto. La mitología de la India es tan infinitamente rica que no hay obra que pueda albergar a todos los personajes que la componen. Y según dicen, tienen por lo menos 33.333 dioses o semidioses. Esto ¿Cuántos? 33.300 Dioses o semidioses. Ustedes perfectamente van y voy a de pronto a ponerles unos videos Pero son los modernos. mismos, vea, profe. Ah, Son no, los mismos. no, son Sí, diferentes. son parecidos. Ah, no, lógicamente tienen ciertos rasgos parecidos. Pero ustedes van, en la India, eso es la riqueza cultural y eso es la riqueza de una sociedad. Acá en Colombia, ¿sí? Nos peleamos hasta por una camiseta de fútbol. ¿Sí? En la India, usted perfectamente en la misma cuadra, por así decirlo, usted tiene por lo menos 6, 7 tipos de religiones diferentes y nadie pelea. Todo el mundo respeta. Si para usted No para India. la religión consiste en andar descalzo cuando está en su casa, entonces cuando usted llega a visitar a esa persona, se quita los zapatos y no hay problema, ando descalzo. Si la otra persona tiene un altar, ¿sí? Donde hay una vaca de 2 cabezas, ¿sí? Usted respeta eso y no se burla de eso, aunque usted crea en Dios, en Jehová, en lo que sea. Entonces, ellos en algunos sitios adoran las cobras, las serpientes, en otros las ratas. El templo de las ratas, ¿lo han visto? Sí. ¿Lo han visto? Sí. Y así sucesivamente, pero todo el mundo respeta y no se burla. La gracia se burla siempre. Lo que pasa es que cuando uno se burla, no debe recordar que algún día también da papaya. Y cuando se burlen de uno, entonces uno tiene que no ponerse mal genio. Espero que así sea. Ah, ¿No? ¿Sí? Cuando demos papaya en otras ocasiones. ¿Sí? Entonces, la riqueza cultural india es algo que siempre ha llamado la atención de cómo ellos, a pesar de que son tan diversos, no han tenido conflictos religiosos en la historia. ¿Sí? Han tenido conflictos motivados por otros, pero no por ellos mismos como tal. Estos dioses evolucionan, pierden parte de su poder, se disfrazan, se transforman en animales, alumbran a otros dioses y hasta temen a la llegada de la muerte. Pero para simplificar, diremos que los dioses más importantes son 3. Brahma, el creador de todas las cosas. A Brahma no se lo ve jamás, pues está escondido en el vientre de Vishnu. Shiva es un bailarín misterioso que tiene 3 ojos. Uno mira al pasado, otro al presente y otro al futuro. Shiva simboliza la destrucción, pero también es quien golpea el suelo con el pie y toca el tambor para anunciar la salida de Brahma del vientre de Vishnu, quien sentado en una hoja de loto es capaz de crear el mundo en un instante con un soplo. ¡Ja! A eso le llamo yo ser rápido. El tercero es el ya mencionado Vishnu, que es el encargado de mantener el cosmos en su lugar. Así que cuando algún peligro amenaza a la Tierra, Vishnu adopta un aspecto terrenal y desciende entre los hombres para restablecer el orden. Vishnu, en su último aspecto visible, se llamó Krishna, y en una aparición anterior, Rama, que son los protagonistas de las más famosas epopeyas de la India, el Mahabharata y el Ramayana. Otra cosa, ¿qué hacen ellos? Si ellos, por ejemplo, los de egipcio eran o los de egipcio, Los egipcios. yo no me acuerdo cuáles eran que tenían la cabeza de un gato. Los egipcios. ¿Eso es verdad? Para ellos sí. Pero, o sea, que es un mito para ellos. Pero No, para ellos, creen que no, existe. para ellos, para los egipcios antiguos, ellos creían que eso era una realidad y representaban a sus dioses de esa forma porque así los veían, así los ¿Cómo? sentían. Les Cuerpo quitaban humano pero les y quitaban cabeza. la cabeza de las No, vacas. no, ellos no hacían representaciones reales, sino talladas en piedra, en madera, en mármol, en todo eso. O ¿sí? sea, O sea, así lo pero representaban. eso Y ustedes ven las pinturas, todas las pinturas que hay y las representaciones jeroglíficas de los egipcios,
y van a encontrar que, por ejemplo, Horus era un cuerpo humano, delgado, con piernas, brazos, barriga, todo, ¿sí? Aunque pues, lógicamente bien delgadito y casi que con six-pack, no como nosotros, con cabeza de chacal. Solamente esto era de un animal. Porque los egipcios veían en los animales una fuerza mayor que la del humano y una habilidad. ¿Cómo? O sea que eso nunca existió ni esos dioses. No, pero para ellos sí existen. O sea, tú no puedes llegar a decir, ay, usted quiere una mentira, porque eso es Solo ofenderlo. usted, o sea, ellos creen que existen, pero los ven como en pintura. Sí, claro, obviamente. Ah, Sí. yo pensé que eso existía personas. No, y ustedes van por diferentes partes de la India y ven figuras hechas en madera, talladas y todo eso de esos dioses. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacen ellos que los haga especiales? Eso es lo que van a explicar. Cada uno tiene una razón de ser. ¿No vieron qué hace Vishnu? ¿Qué hace Rama? Pero eso ¿Qué no hace? da. Ah, no, pero para ellos les dan acciones. Cada dios hace una parte. Precisamente yo me puedo poner un ojo acá, ya soy una diosa. Ah, A ellos. no. Pero tú cómo se lo vas a poner. Yo no sé, pongo ahí un ojo ahí. Ah, no. Lo que pasa es que cuando llegan los brahmas, ¿sí? Yo Los escucho que brahmanes, esos mitos sí, no ellos existen, crearon, que una mire, persona sea diosa persona, ¿no? imagínense que ustedes llegan a la mitad de la selva del Amazonas y encuentran una tribu. Lógicamente las diferencias físicas, anatómicas y culturales son marcadas. Entonces, resulta que ustedes llegan con un celular y cuando está frente a la tribu, hacen esto con el celular y les prenden una luz. ¿Qué creen que van a hacer los indios en ese momento? Lo matan. Que no han visto nada. La mitad. No, se reverencian y le tienen miedo, porque usted es capaz de crear la luz. Ah, pues. Pero en la mente de ellos, obviamente eso es algo grandiosísimo. Para no su les va a mente. hacer nada, no les Sí. va a matar. No, usted Para mí eso tampoco. es impresionante. Sí. Para nosotros, que el celular, esto es la acción que hacía aquí, que el celular prenda la luz, que haga esto, el celular, pues no es ninguna acción rara, sino simplemente eso. No es Sin que- embargo, si yo les pregunto, ¿cómo es que funciona una linterna? Ustedes no me saben contestar. Sí, yo sé cómo funciona. ¿Cómo funciona? Con pilas, No, eso es la energía para que funcione. ¿Cómo funciona? con cables. No, y si ¿por dónde está el cable aquí? Es que hay. Nosotros no sabemos Por eso. dentro hay cables, por dentro hay cables. Cables, claro, que le tienen para dar, pero ¿cuál es el principio eléctrico que hace funcionar una linterna? ¿El prendido apagado? No, eso es como usted la hace accionar para que prenda y apaga. Pero nosotros, a ver, algo tan simple como esto. ¿Cómo es el proceso de que una celular haga una llamada? Explíqueme. ¿De una célula? De un celular a otro celular. Pues que, Radiación de Colombia. pues que usted tiene acá el teléfono y usted marca ya. Por eso, pero porque marcar y ya. Pero está bien. porque llama. Ahora, si yo le presento, si Por- yo hago una llamada y hago que este aparatico hable frente a esos indígenas que me están viendo, ellos me van a adorar y me van a creer un Dios porque yo tengo poderes especiales que ellos Pero no no tienen. tiene sentido por eso. Para la mente moderna, Dios. pero para una mente antigua sí tiene sentido creer que usted es más grande. ¿Qué hicieron? A ver, ¿sí? Pero ya los indios no existen. A ver, se lo voy a poner de otra manera. ¿No ustedes idolatran a alguien que porque medio sabe cantar? ¿Ah? ¿No idolatran a unos No. cantantes? Que si no lo latrado. Como Aurora? No. ¿Sí? A veces. ¿No? ¿Actor de cine? No, ¿Deportista? Sí. ¿Quién a usted le parece un repapacito entonces? Ah, Y bueno. ninguno. ¿Cómo no? No. Entonces, ¿Qué digo? cada cultura tiene la forma de exaltar algo más que a otro, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de niñas en la actualidad se derriten por un personaje que tenga aquí un six-pack. Ah. ¿Y qué lo hace Isabela. eso de especial? ¿Ah? ¿Qué lo hace eso de especial? Nada. No importa. Pero, ay, miren, tiene el estómago marcado. Ay, tan lindo. Un indígena, La de BTS. un indígena ve eso, y para un indígena no es nada raro, o sea, no le parece ninguna novedad que tenga, Porque porque ellos ellos ya tienen- lo tienen, ellos normal para ellos, Ya. por lo que se la pasan En ejercitando. cada profesor es muy Sí. impresionante. Sí, sí,
Para otras culturas la inteligencia, Mi papá sí. ¿sí? Y así sucesivamente. Hay culturas donde los labios grandotes así sacados es símbolo de belleza. Profe, porque hay gente que se Que hace un hueco acá grande en la No, eso es en la África. Grande. Pero yo he visto gente que se hace Sí, claro. eso, Grande. pero horrible. grande. Sí. Grande. Entonces, cada cultura, dependiendo de lo que considere especial, lo puede volver sagrado. Entonces ellos, ¿sí? Para tratar, ¿sí? Para tratar de explicar. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros hay fenómenos que no podemos explicar y sobre todo eso se da en la antigüedad. Y cuando usted no puede explicar un fenómeno, usted cree que hay una fuerza, entidad superior que es la que hace funcionar todo y eso lo puede endiosar. ¿Por qué los antiguos adoraban al jaguar, por ejemplo? Porque el jaguar tiene una fuerza excepcional, porque es más. No vayamos lejos, porque los sicarios en su ceremonia Ay, de sí, que sí, iniciación, Valeria. ¿sí? Ayer mataron a un muchacho. ¿Sí? Toman sangre de gato como una ceremonia para que les dé la agilidad. ¿Por qué consideran al gato un ser especial? Porque tiene una agilidad única que quisiera tener el sicario para poderse escapar de cualquier situación. Por ejemplo, ¿ustedes sienten llegar a un gato? No. Sí, No sí, sé. porque no ve que yo te escucho cuando pasa por mi techo. Si un gato en este momento pudiera pasar en medio de nosotros y no maulla, no hace ningún ruido, él puede pasar sin darnos cuenta. ¿Y ellos sí? Ah, Ellos sí pueden, ¿sabes? eso es lo que ellos quieren tener, la agilidad. Entonces, los antiguos veían en los animales seres tan superiores que ellos los adoraban y creían que eran parte de algo sagrado, ¿sí? Por eso, porque dicen que es que si a uno lo pica una araña y no vuelve Spider-Man. Pues, si usted cree eso, Pero pues, ¿qué dice? deje así. Sí, Julián. Sí, si usted cree eso, sí. Entonces, siempre tengan en cuenta que la mentalidad, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Entonces, las explicaciones que ellos querían dar las utilizaban a través de figuras, a través de dioses, a través de imágenes, pero sobre todo para tratar de subyugar a los demás. Ana. El sistema de castas. Cuenta la leyenda que los cuentos sobre el origen del mundo fueron revelados a través de las vibraciones musicales del cosmos a unos pocos elegidos. Este selecto grupo de personas fueron llamados brahmanes. Es esta música cósmica la que me transmite los secretos del Brahma. Al ser ellos los únicos en comprender el destino de los hombres, los brahmanes fueron tomando mucha importancia entre la sociedad. Ellos se transformaron en la casta dominante. Ahora, ¿creen ustedes que eso fue cierto? Que les Eso es llegó una- mentira. Pero ellos, ¿por qué creen que lo hacen? Porque es que ellos crean muchas vainas, por eso. Quieren dominar, El señor era muy raro. ¿sí? Obviamente es una forma de Profe, Entonces, siempre en las diferentes culturas que existen, habrán personas que se creen mejores para que de esa manera dominen y las demás los adoren. ¿No? ¿Qué adora la juventud hoy? El que tenga el mejor celular. El que tenga ¿Quién mejor- es ¿Cuál? ¿Quién merece más respeto en la sociedad actual? El que tenga el mejor carro, el que tenga más plata, el que tenga el mejor celular, el que tenga más posesiones, el que se dé una mejor ¿y vida. qué? Yo, ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? el más bonito. Ah, La más bonita, el más bonito. más bonita, la que pone las fotos así. Es impresionante lo que pasó hace unos días con este famoso influencer. Sí, famoso lo digo porque es conocido, más no famoso porque sea importante. La Liendra. ¿Qué pasó con él? Él salió y dijo que él no necesitaba ser bachiller porque no lo es. Que él eso no era importante. Y entonces la paradoja es la siguiente. Como un personaje que ni siquiera es bachiller, que tiene aquí un poco de guarapo en vez de cerebro, porque hace unas tonterías, es capaz de influenciar a miles de personas. Porque la gente... Cuando no Porque habla dice... chistoso. ¿Por qué chistoso? No, Gal. Realmente no es chistoso, Pues dice un para poco la de gente es tonterías. eso. ¿Ah? Para la gente es eso. Por eso. No es chistoso, Entonces, no es bonito, no es nada. si dice un poco de tonterías, ¿cómo comemos a seguidores tontos? Pero sin embargo le hacen generar mucho dinero. Entonces, él, desde una perspectiva
real, él dice, yo no necesito el bachillerato porque mire sin bachillerato hasta dónde he llegado. O sea que él no hizo bachiller. No, no es bachiller. No es bachiller la Liendra. Ay, qué gas. ¿Mm? Entonces, ¿cómo le diremos a la gente que lo idolatra, que lo mantiene por arriba, que lo vive siguiendo, que está pendiente de sus redes sociales y todo eso? ¿Sí? Le digo, EPA Colombia, el otro caso. ¿Sí? EPA Colombia al menos es una empresaria. ¿Mm? Sí, ella aprende Sí, mucho. es Y ayuda bachiller. a la gente. Sí, ha ayudado a la gente y todo eso. Sin embargo, su acento, su forma de hablar, Qué gana. siempre. Y miren, Y Luna Gil, profe. ¿ah? Luna Gil. No sé quién es. La que dice, ay no, eso se llama mal. Qué gordo. No sé quién será. Yo Otra, realmente. ahorita aparecía para Colombia. Sí, yo. Es un hombre. De hecho, sí. Yo realmente no. O sea, ¿por qué supe lo de la Liendra? Porque apareció en Revista Semana, que yo las cosas que leo, yo no leo tonterías. Y la de la EPA Colombia, profe. Ah, también porque apareció en un reportaje Ay, de profe, ¿verdad que ella rompió los terminales de Bogotá? los terminales. En una. En las protestas de hace unos meses atrás, del año pasado, en noviembre, Casi la metieron en la cárcel, ¿no? estuvo en la cárcel. ¿Sí? Ujú. ¿Y cómo hizo para salir? Porque pues, le pusieron una condena corta. ¿Mm? Ah. Entonces, ella hizo daños en las estaciones de Transmilenio. Entonces, ¿por qué la sociedad, o sea, si la Liendra hubiese querido estar en la época de los griegos, por ejemplo, hubiese sido un total tonto? Porque ¿quién le iba a poner un tipo que ni siquiera sabe hablar bien? Porque en la época de los griegos lo importante era ser retórico, era convencer con el uso de la palabra. Si la Liendra hubiese estado en Roma lo importante era ser muy buen político, muy buen orador y muy buen militar. ¿Sí? En Esparta no era importante hablar, lo importante era ser buen militar. ¿Mm? En Egipto lo importante, o sea, la mayor importancia era conocer los secretos de los sacerdotes o haber nacido en la familia de los faraones. ¿Mm? No importaba si su condición física, económica y demás no tenía nada que ver. Hoy en día, ¿qué es lo importante? Tener plata, No, tener poder. ¿No? ¿Qué es lo importante hoy en día? Estudiar. Sí, eso dentro de una cultura pequeña, pero realmente el mundo en general, ¿a quienes admira? pues a los que son famosos. ¿Sí? Que la gente está mal. Mire, hoy en día se admira más a un personaje como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y todo ese grupo de jugadores que a un científico que trata de buscar vacunas para mejorar la vida de las personas. No, pero de verdad. Porque ellos tratan Es que de esa vacuna tener- está mal, profesor. Esa vacuna ha matado gente. ¿Cuál vacuna? Yo no dije una específica. Ah, pero si usted no dice esto, yo iba a Por eso entonces estoy porque Yo pienso que es la de COVID, no, profesor. usted piensa algo que yo no he dicho. Ah, pero profesor, usted tiene que explicarme con No, detalles. por eso digo, ¿cómo es posible? A ver, les voy a hacer una simple pregunta. Todos ustedes me podrían decir quién es Lionel Messi, ¿sí o no? No. Un ¿De qué? jugador de fútbol y todo eso y que gana mucha ¿Quién plata. es? Díganme quién fue la última persona que se ganó el Nobel de Medicina. Que hizo aportes a la ciencia. Eso yo no lo vi en ninguna parte salió, profesor. Claro. Ni en la revista de la semana, porque yo también la vi, ni en el tiempo, mi mamá lo vi, yo la veo con ella. Ni en Todos las los noticias, años, ni en todos las los años. noticias. Ni en las noticias, profesor, ni en las noticias. ¿Cómo se llama la investigadora colombiana, sí, e ingeniera ella, por cierto, que ayudó en la misión de llevar el rover a Marte y que ella fue la última persona que lo terminó de llevar? Pero no, 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 es raro. ¿No? El nombre raro ese. El nombre es raro, Sí, profesor. pero si yo les pregunto en este momento por algún influenciador, muchos de ustedes me dicen, ay, sí, y este. ¿Cuál? Dígame ese personaje, esa persona, ¿qué ha hecho de La persona. importante? ¿Quién fue? No, salió un video y se puso por ahí de un tipo, no sé cómo se llama, que se puso, un hombre, que se puso implantes mamarios por un reto en YouTube, en internet. Un influenciador, no sé quién será. ¿Mm? Sí. Sí, ¿Quién? no sé cómo se llama. No, no. Ella sabe cómo es. Sacan a la Liendra diciendo que no es importante ser bachiller. ¿Y dónde está? A ver, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿El médico que trata enfermos de COVID o la Liendra? El médico. Y sin embargo, díganme cuántos médicos Profe, pero la de Paz conocen? Colombia también, ella también ayuda a la gente de la calle. Sí, sí, eso es Ella cierto. le da 400.000 pesos y la señora tiene que hacer la cultura. Sí, sí, por eso.
pero no estoy poniendo aquí a la EPA Colombia, estoy poniendo otro. Entonces, las culturas a través de la historia han endiosado a algunos y esos que están arriba han utilizado su poder, su conocimiento, su lo que sea, o han tratado de atribuirse cosas para tratar de dominar. ¿Qué hicieron los brahmas? Dijeron, no, nosotros somos los elegidos y ustedes los demás nos tienen que obedecer. ¿Listo? Profe, Bueno, chicos, Entonces, nos vemos en la siguiente Si clase. yo estoy en esa época, yo soy famosa. ¿Quién sabe? profe, venga, déjame ver como minutos. Juan, sí, profesor, debe contar minutos. No, ahorita no. Yo voy perdiendo ganando con usted. No me acuerdo. Profesor. Listo, chicas. Van entonces para la tercera, cuarta hora. No, yo estoy fuera. Sí, ahorita antes del descanso. ¿Se portan muy bien? Ya les envié el tema de la India, ¿no? Ah, pues está muy largo, profesor. Sí, yo sé. ¿Cuándo le damos la otra clase? No, les envié el tema. Yo la otra, el viernes les digo para cuándo continuamos. Listo, chicos, nos vemos en la siguiente clase. ¿Se portan muy bien? Chao, profe. Chao.